se detuvo en seco. El bullicio de la ciudad se apagó como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Frente a él, a pocos metros, estaba su hermano, con la cabeza baja, la ropa sucia y un vaso de plástico temblando en sus manos. La gente pasaba sin mirar, pero para él esa imagen lo atravesó como un rayo. No podía moverse, no podía respirar, solo podía sentir cómo su corazón golpeaba contra su pecho, como si quisiera romperlo para salir. La mañana había comenzado como tantas otras. Su madre lo había tomado de la mano para dar un paseo por el barrio. El sol brillaba con fuerza, dibujando sombras alargadas en las aceras, y un aroma dulce a pan recién horneado flotaba en el aire, proveniente de una panadería cercana. Para cualquiera era un día común, incluso agradable, pero para él cada paseo era un desafío. El ruido de los coches, las voces mezcladas, el crujir de los pasos sobre el pavimento, todo se filtraba en su cabeza de una forma que a veces resultaba insoportable. Aún así caminaba, porque su madre estaba allí, y cuando ella estaba cerca, el mundo parecía menos hostil. Sus dedos se aferraban a los de ella con la fuerza de quien se aferra a un salvavidas en medio de una tormenta. Y era así como él enfrentaba las calles, un paso a la vez, una respiración a la vez. Pero ese día, algo ocurrió. Al girar una esquina, lo vio. Al principio pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. La figura delgada, sentada en el suelo, parecía una sombra entre la multitud. Llevaba la cabeza inclinada, como si quisiera esconderse del mundo, y sus manos, visiblemente frías, sostenían un vaso de plástico medio vacío. A su alrededor, la gente pasaba sin detenerse, como si no existiera, como si fuera parte del paisaje gris de la ciudad. Entonces lo reconoció, y el reconocimiento fue como una bofetada. Era su hermano. Su hermano, aquel con quien había compartido carcajadas en tardes de lluvia, con quien había peleado por la última galleta en la mesa, con quien había soñado aventuras imposibles. Ahora estaba allí, solo, invisible para todos menos para él. La respiración se le cortó. El ruido de la ciudad desapareció. Ni los motores, ni las bocinas, ni el murmullo de las conversaciones alrededor podían atravesar esa burbuja de silencio en la que había quedado atrapado. Sentía que sus pies estaban pegados al suelo. Quería correr hacia él, abrazarlo, preguntarle qué había pasado, pero su cuerpo no respondía. Su mente, siempre tan sensible a los estímulos, ahora estaba sobrecargada por una única imagen, la de su hermano pidiendo limosna. La madre siguió caminando, sin notar que él se había detenido. Cuando se dio cuenta, regresó unos pasos y le habló con suavidad, intentando que continuara. Pero él no podía, no después de haber visto eso. Cada segundo que pasaba era un peso más sobre su pecho. Podía sentir cómo la tristeza se mezclaba con algo nuevo, una especie de empuje que le obligaba a hacer algo. Su corazón, que siempre latía rápido en situaciones incómodas, ahora parecía marcar un ritmo distinto, el de una decisión. Recordó entonces momentos lejanos, el cumpleaños en el que su hermano había dejado que él soplara las velas solo porque sabía que le hacía ilusión, la vez que lo defendió en el patio de la escuela, enfrentándose a niños mucho más grandes, los pequeños gestos que, sin decirlo, le habían enseñado lo que era el amor fraternal. Y ahora, ¿qué clase de hermano sería él si simplemente daba la vuelta y seguía caminando? Su mano, aún aferrada a la de ella, comenzó a temblar, no de miedo, sino de la necesidad de soltarla. Sabía que el siguiente paso que diera lo cambiaría todo, porque no era solo un paso hacia adelante, era un paso hacia él, hacia su hermano, hacia el pasado que compartían y hacia un futuro que aún podía salvarse. Con un suspiro profundo, como quien se preparaba para saltar al vacío, soltó los dedos de su madre. No dijo nada. No podía, pero sus pies comenzaron a moverse. Uno, luego otro. La distancia entre ellos se acortaba, y con cada paso sentía menos miedo y más fuerza. No sabía qué iba a decir cuando llegara. Tal vez no dijera nada. Tal vez en ese momento las palabras no importaban. Lo único que importaba era llegar.
Cada paso que daba hacia su hermano parecía más largo que el anterior. No era solo la distancia física, era la carga emocional que lo aplastaba por dentro. El aire estaba denso, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Las voces de la gente pasaban a su lado, pero eran ecos distantes, irreconocibles, como si vinieran de otro mundo. Él solo veía una cosa: el rostro de su hermano, apenas visible bajo la sombra de una gorra gastada. Cuando estuvo lo bastante cerca, pudo distinguirlo con claridad. Su piel estaba más pálida de lo que recordaba, y había un brillo extraño en sus ojos, una mezcla de cansancio y resignación que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El vaso de plástico, medio lleno de monedas, tintineaba levemente cada vez que una mano extraña dejaba caer unas pocas piezas. Pero su hermano ni siquiera levantaba la vista para dar las gracias. Parecía que la vergüenza le había robado las palabras. Él se detuvo a menos de 1 metro. No sabía qué decir. Su corazón martillaba con tanta fuerza que sentía que cualquiera podía escucharlo. Su hermano, ajeno a su presencia, seguía mirando al suelo. Y entonces algo dentro de él cedió. Todas las veces que había evitado el contacto visual, todas las conversaciones que nunca se atrevió a iniciar, todos los abrazos que había retenido, se transformaron en un impulso imposible de frenar. Extendió la mano. Sus dedos temblaban, pero no retrocedió. Tocó suavemente el hombro de su hermano. Fue un gesto mínimo, pero tuvo el efecto de un trueno en medio del silencio. Su hermano levantó la cabeza lentamente y en ese instante sus miradas se encontraron. No hicieron falta palabras. En esos ojos cansados, él vio la sombra de todas las batallas perdidas, pero también una chispa diminuta, casi oculta, que aún sobrevivía. Y en los suyos, su hermano vio algo que no esperaba: aceptación, ternura, una promesa muda de que no lo dejaría allí. La madre, que había quedado unos pasos atrás, observaba la escena con un nudo en la garganta. Sabía que su hijo no solía acercarse a la gente, mucho menos en un entorno ruidoso y caótico. Sin embargo, ahí estaba, sosteniendo la mirada de su hermano como si nada más existiera. Y en ese momento entendió que algo profundo estaba ocurriendo, algo que escapaba a cualquier explicación lógica. El niño se agachó, quedando a la altura de su hermano. No preguntó por qué estaba ahí, no le pidió explicaciones. Simplemente buscó su mano y la envolvió entre las suyas. La piel estaba fría, casi helada, pero no la soltó. Sentía que, si lo hacía, todo se rompería en 1000 pedazos. Su hermano intentó apartar la vista, como si no mereciera aquel gesto. Pero el niño, con una calma inesperada, apretó un poco más su mano. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los dos había anticipado. Una lágrima, pequeña y silenciosa, rodó por la mejilla del hermano. No era una lágrima de tristeza pura, sino de alivio, de saber que a pesar de todo, alguien había cruzado la barrera invisible que lo separaba del resto del mundo. Un murmullo lejano anunció que la madre se acercaba. Ella se arrodilló junto a ellos, acariciando suavemente el cabello de su hijo mayor. Nadie habló. No había frases bonitas preparadas, ni discursos reconfortantes. Solo el lenguaje silencioso de las manos unidas y las miradas que decían lo que las palabras no podían. La gente seguía pasando, ajena a lo que acababa de suceder. Para el resto del mundo, era solo un niño, una mujer y un joven sentado en la calle. Pero para ellos, era un reencuentro que lo cambiaba todo. Un instante en el que el amor familiar rompía las cadenas invisibles de la soledad. Finalmente, el niño, con un esfuerzo que le costó más que cualquier palabra, susurró algo que apenas se oyó.
Vamos a casa. No había promesas de soluciones mágicas ni garantías de que todo sería fácil, pero había algo más poderoso, la certeza de que a partir de ese momento ninguno de ellos caminaría solo. El silencio entre ellos no era vacío, era un silencio cargado, denso, repleto de todo lo que nunca se habían dicho. El niño seguía sosteniendo la mano de su hermano como si fuera el único ancla que lo mantenía en pie en medio de un mar embravecido. Y mientras lo miraba, imágenes del pasado comenzaron a colarse en su mente, como fragmentos de una película que había visto 1000 veces, pero que ahora dolía recordar. Recordó una tarde de invierno, cuando tenía miedo de dormir solo porque el viento golpeaba fuerte contra las ventanas. Su hermano, aún pequeño pero ya protector, había entrado en su cuarto con una linterna y le había contado historias inventadas hasta que se quedó dormido. Recordó el sabor dulce de los helados que compartían los domingos, incluso cuando solo había dinero para uno. Su hermano siempre le daba la primera mordida, como si eso fuera una ley sagrada. Recordó también las risas, esas que hacían eco por todo el pasillo de la casa cuando inventaban juegos absurdos que solo ellos entendían. Cada recuerdo era una chispa que encendía algo dentro de él, y al mismo tiempo cada chispa dolía, porque contrastaba con la imagen que tenía delante, ese mismo hermano, ahora reducido a una figura frágil en la acera, con la mirada baja y la vida hecha jirones. Sintió un peso en el pecho, como si todo el amor que había guardado durante años quisiera salir de golpe. Sus dedos apretaron un poco más la mano de su hermano, y por un instante ambos parecieron sincronizar sus respiraciones. Fue entonces cuando el niño notó que no estaban solos en ese momento. La madre también lo observaba con lágrimas que no intentaba ocultar. El hermano mayor, que hasta entonces había mantenido la voz encerrada, la dejó escapar en un susurro quebrado. No quería que me vieras así. El niño no respondió con palabras, no sabía cómo. En su mundo, las emociones más profundas no se expresaban con frases largas, sino con gestos simples y sinceros. Así que soltó la mano de su hermano solo para rodearlo con sus brazos, en un abrazo torpe, apretado, pero lleno de fuerza. Ese abrazo rompió algo dentro del joven. Sintió que toda la vergüenza y soledad que había acumulado durante meses comenzaba a desmoronarse. Apoyó la frente sobre el hombro de su hermano pequeño y dejó que las lágrimas corrieran sin resistencia. No eran lágrimas de derrota, eran el principio de una liberación. En ese instante, el niño, que tantas veces había evitado el contacto físico con otros, estaba ahí, sosteniendo el peso emocional de su hermano como si siempre hubiera estado preparado para hacerlo. Era como si, de alguna manera, todas las dificultades que había enfrentado lo hubieran entrenado para ese momento exacto. La madre los rodeó a ambos con sus brazos, formando un círculo pequeño pero impenetrable en medio de la calle. Los ruidos de la ciudad seguían ahí, las bocinas, las voces, el sonido de pasos apresurados, pero nada de eso podía atravesar esa burbuja de amor y protección que habían creado. El niño, aún con el rostro hundido en el hombro de su hermano, pensó en una sola cosa: no permitiría que ese vínculo se rompiera otra vez. No importaban las dificultades, ni el dinero, ni los miedos. Lo único que importaba era que de ahora en adelante caminarían juntos. Cuando finalmente se separaron, no hubo necesidad de grandes explicaciones. El niño solo extendió su mano hacia su hermano, igual que había hecho minutos antes, pero esta vez para invitarlo a levantarse. El hermano dudó un segundo, pero luego la tomó. Y al ponerse de pie, algo en su postura cambió. Ya no parecía un hombre invisible para el mundo, parecía alguien que, por primera vez en mucho tiempo, creía que podía volver a empezar. La madre, con una mezcla de orgullo y alivio, comenzó a guiarlos de regreso a casa. El sol, que ya empezaba a caer, bañaba la calle con una luz dorada que hacía que todo pareciera un poco más cálido.
un poco más posible. Y mientras caminaban, el niño se dio cuenta de que aquel día no solo había encontrado a su hermano, también había encontrado su propia voz, esa que no se habla con palabras, sino con actos que cambian vidas para siempre. El regreso a casa no fue rápido, no porque el camino fuera largo, sino porque cada paso parecía tener un peso nuevo, una importancia distinta. El niño caminaba en medio, con su madre a un lado y su hermano al otro, como si esa disposición fuera la única forma segura de avanzar. El sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y anaranjados que parecían envolverlos en una manta de calma después de la tormenta. El hermano mayor, todavía con la ropa desgastada y el rostro marcado por el cansancio, sentía una mezcla de incomodidad y alivio. No estaba acostumbrado a recibir ayuda, mucho menos de su hermano pequeño, aquel que tantas veces había protegido en el pasado. Ahora, las tornas se habían invertido y era él quien se dejaba guiar. Cada tanto miraba de reojo al niño, como intentando entender de dónde venía esa fuerza silenciosa que lo había sacado de la acera. El niño, por su parte, no hablaba, no necesitaba hacerlo. En su interior todavía resonaban los recuerdos del abrazo, de las lágrimas, de ese instante en que todo pareció encajar. Sus dedos seguían entrelazados con los de su hermano, y cada apretón era una manera de decir: «Estoy aquí y no me voy a ir». La madre, que los observaba de reojo, sentía un nudo en la garganta. Conocía mejor que nadie las dificultades de su hijo para adaptarse al mundo, su rechazo a los cambios, su lucha con los ruidos, las multitudes y las miradas extrañas. Y sin embargo, ahí estaba, liderando un momento que ella misma no habría sabido cómo manejar. No podía evitar preguntarse si esa fuerza siempre había estado ahí, esperando el momento perfecto para salir. A medida que se alejaban del centro, el ruido del tráfico disminuía y el aire se volvía más fresco. El hermano mayor comenzó a relajarse, sus pasos se hicieron menos tensos y una tímida sensación de seguridad empezó a crecer en su interior. Miró alrededor y vio las calles familiares, los edificios que alguna vez había pasado sin notar, y sintió que de algún modo estaba regresando, no solo a un lugar físico, sino a un punto de su vida que creía perdido. Cuando llegaron a la puerta de casa, la madre sacó las llaves y se detuvo antes de abrir. Los miró a ambos y sin decir nada, les sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero llena de significado, una sonrisa que decía: «Ya estamos juntos, eso es lo que importa». Dentro, el ambiente era cálido. No había lujos, pero el aroma a sopa recién hecha llenaba el aire. El hermano mayor, al cruzar el umbral, sintió un leve temblor en las manos. Hacía tanto tiempo que no entraba ahí que le parecía estar invadiendo un lugar sagrado. Pero el niño, sin soltarlo, lo condujo hasta la mesa, como si todo fuera tan simple como sentarse y comer. Durante la cena, casi no hubo palabras, solo miradas, gestos y un silencio que ya no era incómodo, sino reparador. El hermano probó la sopa lentamente, como si necesitara recordar el sabor de algo que había dado por perdido. La madre lo observaba con una mezcla de ternura y dolor, imaginando todo lo que habría pasado para llegar a ese punto. Cuando terminaron, el niño se levantó y fue a buscar algo en su habitación. Volvió con una caja pequeña, llena de objetos que había guardado durante años, una foto en la que estaban los tres, un llavero que su hermano le había regalado cuando era más pequeño y un coche de juguete con una rueda rota que habían usado en incontables carreras por el pasillo. Los colocó sobre la mesa, uno por uno, sin decir nada, pero no hacía falta. Cada objeto era un recordatorio silencioso de que, pese a la distancia, los lazos nunca se habían roto del todo. El hermano mayor miró la caja durante un largo rato. Luego, levantó la vista y con la voz aún quebrada dijo:
Gracias. Gracias por no olvidarte de mí. El niño no respondió, solo sonrió, una sonrisa tímida, y volvió a sentarse a su lado. La madre, conteniendo las lágrimas, se dio cuenta de que aquel día no solo habían recuperado a un hijo y a un hermano, habían recuperado la esperanza. Esa noche, cuando el silencio llenó la casa y la ciudad dormía, el niño sintió que algo había cambiado para siempre. No sabía qué desafíos vendrían después, ni cuánto tiempo tardaría en sanar cada herida, pero estaba seguro de una cosa: en su mundo, donde las palabras a veces fallaban y los gestos hablaban más fuerte, ese abrazo en la calle sería el recuerdo que lo guiaría por el resto de su vida. La noche cubría la ciudad con su manto de calma. Desde la ventana de su habitación, el niño observaba las luces lejanas como si fueran estrellas caídas en la tierra. Todo estaba en silencio, pero dentro de él el eco de lo vivido seguía vibrando. Cerró los ojos y volvió a sentir el calor del abrazo, el temblor en la mano de su hermano y la mirada de su madre que, sin palabras, le decía que estaba orgullosa. En otra habitación, el hermano mayor yacía despierto, mirando el techo. El colchón era modesto, pero para él se sentía como un lujo después de tantas noches a la intemperie. Más que la comodidad física, lo envolvía una sensación extraña, la de pertenecer otra vez. Cada respiración profunda era una despedida silenciosa a la soledad que lo había acompañado durante meses. La madre, en su propio rincón, repasaba cada instante del día. No podía evitar preguntarse cómo habían llegado hasta ese momento, pero tampoco quería romper la magia con demasiadas explicaciones. A veces pensó, la vida no necesita ser comprendida, sino simplemente vivida y agradecida. Esa noche no hubo promesas formales. Nadie dijo, todo va a estar bien, ni esto nunca volverá a pasar. En cambio, hubo algo mucho más fuerte, la certeza silenciosa de que, pase lo que pase, no se soltarían de nuevo. El niño, que tantas veces había buscado refugio en su propio mundo interior, había abierto la puerta para dejar entrar a su hermano. Y el hermano, que había aprendido a sobrevivir solo, aceptó la mano que le ofrecían. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando la ciudad parecía dormida por completo. Sin embargo, en esa pequeña casa, 3 corazones latían con un mismo ritmo. No era el final de las dificultades, no era una historia de cuento de hadas, pero sí era el comienzo de algo nuevo. Un capítulo en el que la familia, aunque rota y remendada 1000 veces, se mantenía unida por un hilo invisible que ningún tiempo ni distancia podría cortar. Porque, en el fondo, el amor verdadero no necesita grandes gestos ni palabras perfectas. A veces basta con un niño que, contra todo pronóstico, atraviesa una calle para sostener la mano de su hermano y recordarle que sigue siendo parte de algo. Y en ese simple acto, en ese cruce de miradas, en ese abrazo que derribó muros, quedó grabada una verdad eterna. Los lazos de sangre pueden tensarse, desgastarse, incluso desvanecerse, pero cuando el corazón decide, siempre encuentran el camino de regreso. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte esta historia para que más personas sientan lo que él vivió.